El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, y gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura hoy vemos estas alabanzas mortuorias que se hacían en los grandes de la antigüedad y se hacen en este caso a David, con un pequeño detalle que muchas veces se olvida cuando hacen estas alabanzas. Es verdad que cuando hay las alabanzas a los difuntos, pues se cantan las cosas buenas que hacen. Es lo mismo que se hace con David, pero es verdad también que hay un momento en el que dice: el Señor le perdonó sus pecados. Y eso era lo mejor que tenía David, que ante los pecados, aunque era un pecador y fuerte, pero cuando se le hacían ver los pecados se arrepentía y hacía penitencia, y penitencias a veces duras. Él había este amor a Dios, aunque muy primitivo, muy especial, aunque era un hombre que por su poder pues se dejaba llevar por muchas cosas, desde la lujuria a lo que haga falta, pero cuando el profeta se lo advierte y le hace ver el pecado, no es soberbio, sino que en ese momento reconoce el pecado, sabe pedir perdón, sabe volver atrás, y eso es importantísimo ya en David, y es muy importante también para cada uno que quiera ser cristiano. Como se dice siempre, hay dos tipos de pecado: el pecado de malicia, y este es muy difícil de perdonar, tanto por Dios como por los hombres, porque el que tiene malicia es muy difícil que se arrepienta de verdad, es un arrepentimiento normalmente falso. Y otra cosa es el pecado de debilidad, aquel que no se da cuenta o lo que sea, o que pues se ha dejado llevar, pero no hay una malicia intrínseca, sino se ha dejado llevar por el pecado, pero que es capaz después de reconocerlo, pedir perdón y convertirse. Los pecados de debilidad son fáciles de perdonar, tanto por Dios como por los hombres. Los de malicia, o sea, los de mala fe, los de cálculo, son
muy difíciles de perdonar porque no hay arrepentimiento. Y es un poco lo que pasa en el Evangelio de hoy con Herodes. Aunque aquí Herodes es bien tratado por el Evangelio, es curioso cuando dice, no, es que respetaba a Juan y lo admiraba. Hombre, hasta cierto punto, porque Juan, ¿qué había hecho contra la ley? Nada. Y solo por criticar lo que el rey hace contra la ley, que es casarse con la mujer de su hermano, que estaba prohibido en la ley judía, y él es el rey de los judíos. Hemos de pensar que en muchos lugares del Evangelio se hace esta contraposición, sobre todo en el Evangelio de Lucas al principio. Herodes, el rey de los judíos. Cristo, el auténtico rey de los judíos. Y así saldrá también en la cruz. Jesús de Nazaret, Jesús, rey de los judíos. El auténtico rey, Cristo, no Herodes. Y Herodes era de estos personajes que habían comprado el título, él y toda su familia, que habían ido a Roma a buscar este título y como los romanos se lo conceden, él es un rey títere, sí es rey, pero los que gobiernan de verdad son los romanos, con esta mentalidad de que los romanos dejaban gobernar a gente del lugar y gobernaban, pero con la tutela y el ejército romano, con lo cual eran reyes hasta cierto punto. Tenían las leyes propias, en este caso de Israel, pero bajo la tutela de la ley romana, donde quien mandaba de verdad eran los romanos, y los que tenían derecho de verdad eran los que tenían nacionalidad romana. Los del lugar no importaban. Y esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en Jesús, que es condenado a muerte en la cruz, con un juicio que no es demasiado importante, porque es un judío. Y sin embargo a Pablo cuando lo van a juzgar, que yo soy romano, allí cambian las cosas. Así que él apela a Roma y al final es declarado inocente porque no le pueden demostrar nada contra la ley romana. Pues bien, Herodes, este rey títere, se entera de que Juan está criticando que se haya casado con la mujer de su hermano, así que lo coge y lo pone en la cárcel. Ahí vemos la gran bondad de Herodes. Al que no le interesa, al débil, a la cárcel. Y dice que lo respetaba. Bueno, poco respeto hay cuando a un inocente lo pones en la cárcel. Pero lo respeta en el sentido de que no lo hace matar, de forma directa al principio al menos. Pero claro, con estas críticas es la falsa mujer de Herodes la que odia profundamente a Juan. Los historiadores nos hablan claramente de que este Herodes era un desastre total. Era un personaje lujurioso que nada le importaba, hacía lo que le daba la gana. Él solo vivía para él y para su egoísmo y poco más. Se burlaba de todo, le encantaban las fiestas y la lujuria, nada más. No era un personaje que se preocupase del pueblo ni de las cosas. Para eso ya estaban los soldados romanos, para mantener el orden. Por eso ese rey títere. Pues bien, vemos aquí el fruto del mal. En Herodes hay una cosa muy curiosa, que es cómo el mal arrastra a otro mal. Hasta que no le pones freno al mal, el mal se va disparando. Y cada mal tiene sus consecuencias. Y lo vemos, por ejemplo, en este caso. Porque te han criticado, lo pones en la cárcel. Con que estas críticas han molestado a la falsa mujer de Herodes, y tú eres un lujurioso, Herodes, pues eres capaz de organizar esta fiesta para que te cojan en trampa. Con que te crees superior y no lo eres, prometes o juras lo que no puedes jurar. Te daré hasta la mitad de mi reino. Pero qué tonterías dices, Herodes. Si el reino no es tuyo, es de los romanos. Si tú eres un rey títere, no puedes dar nada porque no es tuyo. Y aquí empieza con estos falsos juramentos y esta mentalidad de creerse quién sabe qué.
Lo manipulan como manipulan a todos los poderosos que se creen los manipuladores y son manipulados. Y la mujer lo sabe manipular muy bien. Pídele la cabeza de Juan Bautista. Ese ha de morir. No puede ser que me haya criticado. Ha ido contra mi honra. Pide la cabeza de Juan Bautista y dice que por el juramento y los invitados. Hombre, ese juramento todo el mundo sabe que no tiene ninguna validez. ¿Cómo vas a jurar hacer el mal? ¿Qué es el juramento? El juramento es poner a Dios por testigo de que vas a hacer algo. Y si no lo haces, que Dios te mate. Eso quiere decir jurar. Pero no puedes jurar hacer el mal. ¿Cómo le vas a jurar a Dios que vas a hacer el mal? Si un juramento que promete hacer el mal, que jura hacer el mal, por la definición misma de juramento que es hecho ante Dios, te obliga a no cumplirlo y a hacer el bien. Pero él solo vive de las apariencias, del qué dirán, de sus amigotes que han venido a la fiesta, que han oído el juramento. Por eso, por estos, pues decide cortar la cabeza a Juan Bautista. Los pecados se acumulan. Por haber hecho el primer pecado y por la forma de ser, el pecado va creciendo. Esto nos sirve a nosotros porque pasa lo mismo, lo habíamos visto con David, lo hemos visto con tantos personajes. Si el pecado no se corta, el pecado va creciendo, creciendo, haciendo una gran bola que va arrastrándolo todo. Por eso el Evangelio nos pide tantas veces esta conversión, cortar de raíz. Y esa raíz va mucho más profunda. Jesús ya nos dice, no solo cortar el pecado, sino cortar con la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Ya no caer en el primer pecado, porque es una bola que va creciendo y estropeando la persona. ¿Y qué es el pecado? Pues simplemente alejarse de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios, creernos dioses y hacer lo que nos da la gana. Por eso el pecado es tan moderno. Cuando hemos negado a Dios, hemos caído en el pleno pecado, porque eso es el pecado, negar a Dios, creernos dioses nosotros y hacer lo que nosotros creemos el bien, que es el mal, porque es endiosarnos a nosotros mismos y a nuestra voluntad. Pidamos al Señor que nos ayude a salir siempre del mal, a no dejarnos caer en tentación, a buscar el bien que Él quiere y de esta forma poder comunicar este bien a los demás y esa capacidad de apostolado que se funda en el bien que se hace, en el fondo en la presencia de Dios en cada uno de nosotros.